agora, nós vamos ter a palestra do Juan Antônio Del Piero Barrios sobre o caso da agroexportadora Frutincha em Peru. O Juan Antônio, ele em 2004, ele se formou engenheiro zootecnista pela Universidade Nacional Agrária La Molina. Em 2010, fez uma segunda formação, se tornou agrônomo na Universidade Nacional também Agrária La Molina. Em 2015, ele participou do programa de gerenciamento sênior na Business School de Madrid, fez Master Liderança pela Escola de Alta Direção e Administração de Barcelona. A sua carreira iniciou-se em 2006, de 2006 a 2011 ele foi consultor independente em projetos de investimentos. De 2011 a 2014, gerente de operações, ele trabalhou no grupo Diano Marina, BM Agrícola, é um grupo agroexportador, com 270 hectares de cultivos cítricos, abacate, uva, granadilha, como gerente de operações. Em 2014 a 2016, também gerente de operações, só que agora na agroindustrial Paramonga, empresa açucareira no distrito de Paramonga, um grupo com mais de 10 mil hectares de cana-de-açúcar. E desde 2016, ele é gerente agrícola da Corporação Frutícola de Chincha, que é uma planta processadora e exportadora de frutas, entre elas abacate, cítricos, uva de mesa e berries, com mais de 1.700 hectares de cultivo. Então, com a palavra, Juan. Buenos días con todos, muchas gracias por la invitación. Yo trabajo en un packing agroexportador. Me apena no hablar portugués, intentaré un poco con el portuñol. Creo que nos entendemos un poco. Me apena de verdad no hablar portugués, pero bueno, lo importante es que estamos acá y espero compartir algunas ideas con ustedes. Quisiera empezar con un video institucional de mi empresa para luego ya pasar ya a la exposición. Primero, el primer mensaje, trataré de hablar lento, porque los peruanos, sobre todo los limeños, tenemos la mala costumbre de hablar rápido, muy rápido. Entonces, para que se pueda hacer una buena traducción, procuraré ir lento. El primer mensaje que le quería transmitir es que esto es un intercambio de ideas, de estrategias, de opiniones. No podemos copiar recetas.
Siempre hemos escuchado coloquialmente que la agronomía es la ciencia del lugar. Entonces nunca tratemos de copiar recetas. Nosotros escuchemos ideas, saquemos conclusiones y sobre todo adaptemos lo que sabemos, lo que escuchamos acá a nuestra realidad, porque cada realidad es muy distinta. Jamás copiemos recetas. Perú tiene 25 años en la industria agroexportadora de palta Hass. Aprendimos mucho de la industria chilena, a su vez la industria chilena aprendió mucho de Estados Unidos, de California. Así que bueno, es un proceso por el cual ustedes también van a pasar. Y espero que con estas capacitaciones, simposium, que con el apoyo de Innovac, el proceso sea menos doloroso, ya que fue muy doloroso para Chile. Ayer conversábamos con Alberto Ormazábal. De hecho, fue doloroso para Chile, fue muy doloroso para Perú. Donde yo trabajo, probablemente el 30% de lo que se sembró se tuvo que matar porque fueron malas siembras, malas preparaciones de plantas en vivero, malas preparaciones de terreno. Entonces, bueno, la idea es que ustedes no pasen por lo mismo que tuvimos que pasar nosotros. Siempre los que vamos adelante somos los que a veces, como decimos en Perú, pagamos los platos rotos. Quiere decir, los que vamos adelante muchas veces tenemos estas debilidades, estas circunstancias penosas, pero bueno, esa es la idea, así que empezamos. La charla es sobre las experiencias de éxito en la exportadora Fruchincha de Perú, que es donde yo trabajo. Fruchincha es un packing house que fue formado hace 22 años y se da por la unión de empresas dedicadas al cultivo de fruta. Inicialmente fueron 4 los socios, 4 los productores que se juntaron, eran productores de uva Red Block, y todos eran en el Valle de Chincha, que es un valle que ahora vamos a ver que está pegado al mar, a 200 kilómetros al sur de Lima. Y fundaron esta empresa para poder procesar y exportar la fruta. Esa fue la misión de la empresa, procesar y exportar la fruta. Al día de hoy se cuenta con 11 productores, ya no solamente uva, hay paltos, cítricos, arándanos y granada. Y hace 5 años y medio yo formo parte de esta empresa, lidero el departamento agrícola, porque dijeron, oye, hace 22 años nos juntamos para procesar y exportar fruta, pero ¿por qué nunca nos hemos juntado para hacer el manejo agronómico también conjunto? Si somos socios, ¿por qué no compartimos información? ¿Por qué seguimos trabajando puertas cerradas? Entonces, hace 5 años y medio, formo parte del grupo, liderando el equipo agrícola, para ayudarlos a abrir las puertas y compartir planes agronómicos entre las 11 empresas. Y es lo que les voy a tratar de resumir en una hora, todos estos años de experiencia. Entonces, el packing estamos en Perú. El packing está aquí, en la provincia de Chincha, muy cerca, acá estamos del mar. Y bueno, veremos qué fortalezas y debilidades tenemos por estar cerca al mar. Tiene pues sus ventajas y sus desventajas. Esto es Fruchincha, ya lo vimos en el video institucional, o sea que pasó rápido. Son los campos que tenemos, arándanos, tenemos el arándano, tenemos el cítrico, tenemos paltos, y estos son cítricos. Faltó la foto de uva. Entonces, estamos formados por 11 empresas. Acá están los nombres de las empresas. Esto lo paso rápido. Fruchincha empaca y exporta la fruta de los campos de los accionistas. Los socios, que son 11 empresas, representan entre el 55 al 65 de la fruta que empaca y exporta Fruchincha. 45 al 35 restantes de la fruta está conformada por 6 empresas más, que los llamamos asociados, y con ellos hacemos un total de alrededor de 2.100 hectáreas. Como socios estamos en 1.700 hectáreas. Y los certificados que se exigen a los campos son Global Gap, GRAS, Rainforest y SMETA, ¿no? Como mínimo. Los mercados a los que vamos principalmente son Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, España, Holanda, Rusia, Polonia, Portugal, Japón y China como nuestros principales clientes.
La planta de empaque tiene 14.000 metros cuadrados, cuenta con 3 naves de empaque independientes, por lo tanto nos permite empacar por día hasta 600 toneladas de mandarina, 200 toneladas de palta y 220 toneladas de uva. Entonces, entre los socios, como conversábamos, teníamos alrededor de 1.700 hectáreas, 743 son de aguacate variedad Hass, 581 de mandarinas, entre W. Murcott, tenemos Tango, tenemos Satsumas, desde Okitsu, Owari y Owasi, Fortuna, Nova, tenemos 112 hectáreas de uva Red Block, una prueba de 15 hectáreas de granada variedad Wonderful y una prueba de 15 hectáreas de arándano variedad Biloxi. Comercialmente, bueno, ya vimos hacia dónde estamos enfocados. Y para empezar ya con la charla, siempre me gusta poner esta foto, porque esta foto la vemos, bueno, acá la veo también al frente mío, ahí está en el cartel de Innovac. Esta foto es para mí una foto ideal del suelo, ¿no? Un suelo bien estructurado, raíces profundas, un buen color, aireado, pero en la práctica no, es muy difícil encontrarlo. Entonces, claro, lo vemos en las fotos, en los afiches, en los congresos, pero en campo no lo vemos mucho. Y hay que trabajar para ello, hay que trabajar para lograrlo. Entonces, quería mostrarles algunos ejemplos de la zona de productores de aguacate de mi país. Por ejemplo, ya Prometeo hizo un adelanto de Nazca. Nazca está a 600 kilómetros al sur de Perú, bueno, está en la línea de Nazca, ¿eh? Es un suelo 99% de arena, en su mayoría. Esto es al norte, en el kilómetro 700, esto es Chiclayo. Acá donde justo Prometeo hablaba que hay lotes que pueden llegar a las 46 toneladas, pero en promedio se mueven entre 26 y 30 toneladas por hectárea. Igual, es un suelo súper arenoso, y eso es una gran ventaja para el aguacate. O sea, si bien es cierto que son condiciones adversas, pero acá hay 2 puntos, y con esto quiero partir. Hay 2 puntos que los tenemos gratis, y es lo que más le gusta a la planta. La luz, miren este cielo celeste, y el oxígeno, miren estos suelos arenosos. Vamos a partir con oxígeno y vamos a partir con luz. Este es un ejemplo a nivel del cerro, en la costa, donde se siembra acostado en las piedras, y bueno, también produce, y ahí da igual 25 o 30 toneladas, porque justamente las piedras le dan oxígeno, le dan drenaje. Hoy ya estamos hablando de luz, piedras, drenaje, oxígeno. Estos son algunos ejemplos de la sierra. Estamos hablando de 1.500 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Son diferentes localidades de la selva. Por ejemplo, este de abajo es Cusco, un valle que tenemos en Cusco, que es ceja de selva. Este está a 1.800 metros. Entonces, bueno, tenemos en Perú, cuando decimos Perú, no solamente es esto, ¿no? Perdón, no solamente es esto. O sea, Perú tiene costa, sierra, selva, y tenemos aguacate en la costa, sierra, selva. Si quisiéramos enfocar una charla, creo que deberíamos enfocar una charla para la costa norte, costa centro, costa sur, y otra charla para la sierra y otra para la selva. O sea, son condiciones muy distintas. Recuerdo, y quería compartirlo con ustedes, un viaje que hicimos con Innovac al país natal de don Prometeo. Fuimos a Pátzcuaro, en Michoacán, y me llamó mucho la atención, bueno, esto siempre lo vemos en muchas charlas, cómo los aguacates compiten con las coníferas. O sea, por eso los llamamos buscadores de luz, y aparte los buenos tequilas, acá al costado, con los charros. Me llamó esto la atención, ver a la palta en su lugar de origen, y era justamente lo que Prometeo decía. Estas son las raíces superficiales que buscamos. Para encontrar estas raíces superficiales se tuvo que remover, escarbar la hojarasca. Para nosotros hojarasca son las hojas secas que caen del árbol. Para nosotros es muy importante las hojas secas, o el mulch, en inglés el mulch, para que nos mantenga la humedad. Y justamente las raíces suben a donde se sienten más cómodas. Se sienten más cómodas donde hay humedad y donde hay oxígeno. Si no hay humedad y no hay oxígeno, simplemente van a profundizar. Pero nosotros queremos tener estas raíces, porque como ya hemos escuchado varias charlas, son las raíces activas las que mejor absorben el calcio y otros nutrientes por flujo de masas. Entonces, bueno, esto es lo que nosotros queremos.
tener esto. Entonces, hablando un poco sobre los orígenes del aguacate, este es un extracto muy interesante del INIA Chile, el Instituto Nacional de Investigación Agraria de Chile, que pertenece al Ministerio de Agricultura, donde trabaja un buen amigo, o trabajaba, porque hace unos años se jubiló el doctor Raúl Ferreira, pues donde mencionan que el palto es muy sensible a la falta de aire, y es lo que hablábamos al inicio, luz-aire, y es originario de zonas donde predominan los andisoles, o sea, derivados de las cenizas volcánicas, y acá escucho mucho hablar también de suelos volcánicos. Y estos suelos se caracterizan por presentar alta capacidad de aire, cercana al 46%, y un pH ácido entre 5 y 6. Justo decía Prometeo que el arándano igual necesita oxígeno y pH también ácidos. Entonces vemos, si comparamos ambos cultivos, que la palta y el arándano requieren oxígeno. Y bueno, acá está Prometeo, justo puse una foto de él, porque Prometeo, hay una frase que yo siempre recuerdo, que me la dijo cuando lo conocí: dime qué tipo de suelo tienes y te diré qué tipo de productor eres. Y esa frase nunca me lo olvido, porque claro, a veces, y de manera un poco injusta, se le dice a un productor que tiene luz y que tiene aire: oye, qué bien produces, y al que no tiene luz y al que no tiene aire: oye, qué mal agrónomo eres. Entonces no podemos juzgar si es que no conocemos primero el lugar. Por eso yo digo, cada lugar es distinto, adaptemos los conceptos, no copiemos recetas. Y bueno, quería comentarles cómo encontré yo mi lugar de trabajo hace 5 años y medio, cuando yo llego a Chincha. Y pues lo encontré así: plantas estresadas, suelos compactos, suelos asfixiados, alta retención de humedad, suelos compactos. Esto es una anoxia, es una asfixia ya casi extrema. Compactación, justo Prometeo mostró esta foto, estábamos juntos en esa visita. Yo recuerdo que cogí esta tierra, este terrón, lo tiro contra un tronco y rebota, mira, ni siquiera se parte. O sea, cojo, tiro el terrón y el terrón rebota. O sea, el grado de compactación realmente es altísimo. Y esto es, hicimos unos subsolados y pues sacamos estos bloques compactos que asfixian. Y acá vemos que hay un muy mal drenaje en estos suelos, y estas manchas oscuras son costras de sodio. Entonces la velocidad de infiltración es muy baja. Ya no voy a entrar en mucho detalle porque en la charla anterior ya se definió varios conceptos, entonces vamos a pasar nomás a las experiencias prácticas. En un suelo saturado, en mi zona, esto es lo que encontramos: muy pocas raíces y con fitóftora. Por otro lado, en un suelo seco y compacto, encontramos una muy pobre exploración de raíces y un alto estrés. Entonces, yo siempre digo, cuando tenemos un suelo que es compacto, puedo pasar muy fácilmente de dos extremos: de la saturación por el exceso de agua a la sequedad, al estrés hídrico y a la compactación. Claro, porque siempre se dice, y es muy cierto, para tener éxito en el cultivo del palto tenemos que empezar regando bien. Pero yo siempre me he preguntado, ¿y qué es regar bien? Porque es fácil decirlo. Yo creo que regar bien primero parte de tener un suelo que me permita regar bien, de un suelo que tenga la aptitud de poder ser regado bien. Entonces, si queremos regar bien, primero debemos partir trabajando el suelo, y recién vamos a regar bien. Vamos a poder regar bien después de haber trabajado primero el suelo. Entonces, un suelo saturado justamente es lo que tenemos acá. Este campo, el 2016, producía 3 toneladas por hectárea de palto Hass. Y cuando veíamos el suelo, pues poco más y habían pescados en el agua, en el suelo. Miren el nivel de saturación. Un suelo, por el contrario, con el déficit hídrico, es esto: un nivel de estrés muy grande. Y cuando vemos floraciones excesivas y no vemos brote, pues es un desbalance tremendo. El exceso de flor inhibe el brotamiento,
simplemente es un balance hormonal. Pero esto significa muy probablemente que no vamos a pasar las 10 toneladas por hectárea. ¿Por qué? Porque falta brote. Simplemente es la ley de la economía, oferta-demanda. Mucha demanda, o sea, hay un zinc, o sea, un efecto sumidero muy fuerte por parte de la flor y muy poca oferta, poca hoja, poca fotosíntesis, poco carbohidrato para sostener el exceso de flor. Y bueno, y este suelo seco produce esta abscisión de hojas y de frutos. Suelo seco produce ácido cítrico en las hojas, el ácido cítrico baja por el floema, las raíces, induce etileno, y el etileno induce auxinas, hace que exploren las raíces, pero no la energía va a formar raíces para explorar en búsqueda de agua, pero no va a retener fruta. Y el etileno nos produce finalmente la abscisión. El doctor Tomás Fischer de Chile siempre comenta, lo he escuchado varias veces, que cuando tenemos un 40% de la hoja quemada, genera por lo menos un 15% menos de tasa fotosintética. Entonces, un segundo mensaje es tratar de no tener estrés. El palto es enemigo del estrés. Si queremos tener éxito, tenemos que reducir todos los factores que causen estrés. Y haciendo un poco de historia y retrocediendo hace 5 años atrás, cuando me toca asumir este reto, esto es lo que encontramos. Producciones promedio en Chincha de 8 a 10 toneladas por hectárea en mi zona. Y el promedio de Perú también estaba realmente entre 8 y 10 toneladas. Hay una frase que me gusta mucho que dice: las plantas hablan en voz baja. Ahora la pregunta es, ¿somos nosotros capaces de escucharlas? Y bueno, si estas plantas hablaran, no quiero ni imaginarme qué me dirían. Y esto teníamos mucho en Perú: exceso de flor, exceso de cuaja, una fuertísima caída de fruta. Les comparto algunos análisis de mi zona, porque para poder hablar de agronomía tenemos que partir conociendo el lugar. Entonces, les voy a hablar de lo que hicimos partiendo de cómo es mi lugar. Estos son algunos análisis de agua, una recopilación de los 11 fundos que tenemos. He hecho una recopilación de datos y bueno, podemos ver que el agua en general es buena y eso para nosotros es una gran ayuda. O sea, partimos ganadores porque tenemos buen agua. El suelo lo podemos manejar. El agua muchas veces nos limita qué cultivo sembrar. Entonces la suerte es que tenemos buena agua. Podemos observar que tenemos un pH muy neutro. Básicamente no tenemos problemas de salinidad. Lo que he puesto en amarillo son datos que son atípicos, o sea, análisis que hemos encontrado un poco fuera de lo común, pero digamos que es el 1% de nuestros casos. Se los puse porque es importante que tomemos análisis, o sea, no trabajemos por corazonadas, no trabajemos por impulsos. Tengamos siempre datos, porque hasta en mi zona he podido encontrar agua muy salina. Entonces siempre es bueno analizar. Entonces tenemos aguas con pH neutro, tenemos conductividades eléctricas buenas para el cultivo del palto, pero sí tenemos alto calcio. Como decía Prometeo, a diferencia de ustedes, nosotros tenemos alto calcio y el agua nos aporta alto calcio. Vemos que nos aporta entre 5 y 6 miliequivalentes por litro. Si lo multiplicamos por 20, que es el peso atómico del calcio, quiere decir que tenemos entre 100 y 120 ppm, o sea, 100 a 120 miligramos de calcio por litro de agua, y es un montón. Si lo llevamos a que nosotros estamos regando alrededor de 12.000 metros cúbicos de agua hectárea año, estamos aportando más de 700 unidades de calcio gratis en el agua. Potasio no tenemos en el agua casi nada. Magnesio, vemos que en algunos lugares, en algunos pozos, podemos tener magnesio. Para esto nosotros trabajamos con agua de pozo, porque la lluvia en la costa es realmente mínima, por eso nosotros despreciamos el aporte de la lluvia, porque al año no acumulamos ni 50 milímetros acumulados. Entonces nosotros trabajamos con agua de pozo. Y el río que tenemos en el Valle de Chincha solo carga agua 3 meses al año. Es cuando vienen las lluvias de la sierra y el río pues aporta agua en los meses de verano, ¿no?
Pero nosotros trabajamos con pozos y estos son análisis del agua de nuestros pozos. Sodio lo tenemos bajo, si vemos que en algunos casos pegados al mar pueden incrementar a 3 miliquivalentes y he encontrado hasta 12 miliquivalentes de sodio a 50 metros del mar, que también, no, perdón, a 100 metros del mar, donde también tenemos el lote más pegado al mar, está a 100 metros de la orilla del mar, y ahí tenemos alto sodio. Tenemos, miren, el nitrato lo tenemos bajo, pero a veces podemos acumular 1.3 a 4 miliquivalentes de nitrato. O sea, estamos hablando más o menos entre 14 y 70 ppm de nitrógeno. Tenemos sulfatos, fíjense que a veces puede llegar a ser un problema, pero digo un problema cuando se acumulan en el suelo, porque en primera instancia no es que sean valores altos, lo alto va a ser si es que se acumula en un suelo compacto con el paso de los años. Por eso es que siempre se dice que el riego y la fertilización, si no lo manejamos bien, pueden ser tóxicos, pero con el paso de los años. Este es un ejemplo del análisis de salinidad del extracto de pasta saturada en lo que tenemos disuelto en la solución suelo, y nuevamente sale el calcio a la luz. Tenemos altos valores de calcio disuelto en suelo. Y fíjense donde está sodio. Podemos llegar también a tener valores altos, 7.5, 10 miliquivalentes de sodio, 27 miliquivalentes de sodio, y miren los cloruros, podemos llegar a tener 3.9, 5, 8, 13 miliquivalentes de cloruro. Entonces, esto se da en el tiempo, o sea, la compactación del suelo se da en el tiempo. Esto lo he resumido en la siguiente diapositiva, y está acá. Nuestros suelos, entonces, fíjense, tienen algunos lotes 27% de arena, otros pueden tener 45% arella, 52%, 70% de arena. Tenemos otros campos que pueden tener entre 15 y 45% de limo, vamos de menos a más. Otros lotes podemos tenerlos entre 12.5 y 33% de arcilla. Viendo los análisis de ustedes, los que me pasó Saqueu, de un par de zonas de Brasil, veo que ustedes tienen entre 50 y 70% de arcilla, ustedes tienen alrededor de 10 a 20% de arena y entre 7 a 15% de limo. O sea, ustedes y yo tenemos alto porcentaje de arcilla, entre comillas, porque ustedes me ganan, y bajos porcentajes de arena. Entonces ambos sufrimos de una compactación física, y eso lo veremos en unos momentos. La materia orgánica de mi zona es muy baja, veo que ustedes tienen 4%, 5% de materia orgánica, bueno, entre 2 y 4 y 5% de lo que vi en los análisis que me envió Saqueu, yo tengo menos de 1, debo incorporar mucha materia orgánica. La capacidad de intercambio catiónica, en portugués CTC, es en un suelo más arenoso puede ser entre 6.8 y en un suelo más arcilloso lo puedo tener entre 22. Entonces, fíjense que yo tengo una gran variabilidad de datos, y lo curioso es que todo esto es en la misma zona. Entonces, esto es lo importante de analizar, no porque estamos en el mismo lugar significa que todos los suelos son iguales. Entonces, hemos encontrado una gran variedad de resultados, y eso hace que nuestro manejo agronómico tenga que ser también distinto. Entonces hemos tenido que adaptar un manejo agronómico para los lotes pegados al mar y un manejo agronómico para los lotes que están más cerca de la montaña. Y entre el mar y la montaña, esa zona que vieron ustedes de piedra, estamos hablando que hay solamente 10 kilómetros de distancia. En 10 kilómetros de distancia pasamos de 0 metros sobre el nivel del mar a 150 metros. Y el clima, la altitud, la luminosidad y el tipo de suelo es totalmente distinta. Por eso es que los resultados también son distintos. Y bueno, nosotros tenemos un 100% de saturación de bases, 0 aluminio, 0 hidrógeno. Veo que ustedes tienen entre 50 y 70% de saturación de bases, y el nitrógeno del complejo de cambio ustedes lo tienen alrededor del 30 al 50%. Vi un análisis de ustedes
donde el hidrógeno llegaba al 70% del complejo de cambio. Ese pH del análisis estaba en 5 clavado, 5.0. Seguimos pasando y entonces nuestro problema es que tenemos también además de la compactación física, tenemos un desbalance químico. ¿Sí? Esto lo vimos en la presentación anterior. El calcio idealmente debería estar entre 60 y 75%. Nosotros lo tenemos sobre el 78 y podemos llegar al 93% de calcio. Entonces, si tenemos alto calcio, tendremos bajo magnesio y bajo potasio. Lo que tenemos que hacer nosotros es reducir calcio y subir magnesio y potasio. Ustedes, en los análisis que vi que tienen alrededor de 15% de magnesio, potasio lo tienen entre 5 y 7, o sea, sus suelos los veo bien en magnesio, bien en potasio. Los suelos de ustedes los vi en 30%, 40% de calcio, y el aluminio sí lo vi alto. Entonces, como decía Prometeo, y no voy a entrar mucho en esto, ustedes deben de subir el calcio y bajar el hidrógeno para equilibrar estas bases de suelo y mejorar la compactación química. Y ahí viene la práctica del encalado. Entonces, vamos a ver cómo está la física de nuestros suelos en base a los análisis que acabamos de ver. Entonces, vemos que tenemos un problema de una compactación física. Entonces vamos a centrarnos simplemente en estas tres últimas columnas. Prometeo decía de que en un suelo ideal el 45% debe ser la fracción mineral. La fracción mineral es más del 45%. ¿Por qué? Porque nuestra materia orgánica es baja. En un suelo ideal la materia orgánica debería ser de 5%. Luego, la humedad debería ser del 25%, la ideal, y el aire, la macroporosidad debería ser otro 25%, y así sumamos el 100%. En mi lugar, la humedad, según el tipo de suelo, si es arenoso, y eso también se comentó, tenemos 20% a menos de humedad volumétrica. Si es franco, tenemos entre 25 y 30% de humedad volumétrica, y si es arcilloso, por encima de 30%. Por eso que nosotros tenemos, dependiendo del tipo de suelo, y acá vemos la arena, arcilla y limo, vemos que tenemos diferentes humedades volumétricas. Entonces, si nosotros tenemos una porosidad total, que está acá, vamos a ver el primer ejemplo, del 44%, y tenemos 28.5% de agua, nos queda 16% de aire. Miremos este suelo, 25% de aire, este está muy bueno. ¿Qué es lo que más tiene? Arena, aire. O sea, 40% es la porosidad total, 15% es agua, 40 menos 15, 25% es aire. Y esto lo dijo Raúl Ferreira en Linea Chile. Para poder tener éxito en estos cultivos, la palta necesita por encima del 25% de aire, la vid por encima del 15% de aire. Bueno, acá está caña de azúcar, bananos, pimientos para Chile. Entonces, y el arándano 35 sobre el 35% del aire. ¿Qué quiere decir? Que probablemente en este suelo me vaya bien en palto, en este también, pero en lo demás ya tenga un problema de falta de aire. Y tengo que trabajar el suelo para aumentar la macroporosidad. Y eso es lo que vamos a ver, cómo aumentamos esa macroporosidad. Este es un ejemplo, este es un trabajo que hicimos en 2016, cuando estábamos haciendo todo este diagnóstico. Hicimos una calicata a diferentes profundidades y vimos que los primeros 11 centímetros es donde teníamos una correcta humedad volumétrica. A partir de los 11 centímetros a los 60 centímetros teníamos un exceso de agua. Si hay un exceso de agua, hay una deficiencia de oxígeno. ¿Las raíces dónde estaban? Arriba. Claro, porque abajo hay asfixia. Ahora, ¿cómo está la química del suelo? Esta foto fue tomada en 2016 con Prometeo en uno de mis campos. Y bueno, el exceso de calcio es el enyesado de las raíces. Miren estas moteaduras blancas en un suelo. O sea, tengo comportación física y química. ¿Y ahora qué hacemos? Esa fue la pregunta. En 2016, cuando entro a trabajar, hacemos este diagnóstico
La pregunta es, ¿y ahora cómo resolvemos esto? Entonces, partamos que cuando, nuevamente cito al INEA Chile, cuando tenemos por encima de los 1000 kilopascales, ¿y cómo lo medimos? Con el equipo que tiene, con el penetrómetro que vimos ayer, cuando hay más de 1000 kilopascales, dificulta el desarrollo de las raíces por la compactación. Mis suelos, para que tengan una referencia, lo primero que hice fue comprarme un penetrómetro y un sensor de humedad. Con eso detecté suelo compacto, exceso de humedad, poco aire. Mis suelos estaban entre 1500 y 2000 kilopascales. La verdad que altísimos. No fue muy fácil bajarlos. Ahora les comento. Cuando hay una buena capacidad de aire, la raíz está arriba. Cuando la capacidad de aire baja, no hay raíz. Es así. No hay que complicarnos mucho. O sea, hay asesores que te dicen fórmulas mágicas y científicas, pero la cosa es más simple de lo que en verdad queremos. Aire, luz. Cito nuevamente Línea Chile. Este es un trabajo que se hizo allá, donde vemos aire 12%, aire 27%. Así. Rendimiento de 8 toneladas con 12% de aire, rendimiento de 25 toneladas con 25 de aire. ¿Cuánto requiere el palto? 25% de aire. La verdad que con 20 me va bien. Yo siempre digo sobre 20% de capacidad de aire, lo que el palto requiere. Y acá está, era lo que hablábamos. Entonces, a medida que el suelo es más arcilloso, tenemos menos aire. Esto me gusta mucho porque es un ejemplo de cómo regar bien. Tenemos en la columna Y la humedad volumétrica, en la X la porosidad total. Entonces, si definimos que nuestra capacidad de campo es 30% de humedad volumétrica y definimos que cuando se pierda un 6% de agua se recupere nuevamente la humedad haciendo un riego, quiere decir que nos deberíamos mover entre valores de 24 y 30% de humedad volumétrica. Por encima de esto estamos asfixiando. Cuando estamos con 20% de humedad volumétrica, significa que estamos con 20% de aire. Cuando pasamos el 30% de agua, vamos a bajar el 20% de aire. ¿Qué quiere decir? Que cuando regamos, no solamente es poner agua. Regamos significa hacer un balance agua-oxígeno. Ahora, siempre me hice esta pregunta: ¿qué será peor? ¿Que nos falte el suelo, por un suelo muy superficial, o que nos falte oxígeno en el suelo? Y esta es una foto que me gustó mucho perdón, acá me equivoqué en la fuente, pues no es Raúl Ferreira, es el doctor Ricardo Cautín, de la Universidad Católica de Valparaíso. Esta es una foto muy buena. Falta suelo, igual crece la planta, pero con ciertas limitaciones. Ahora, acá falta aire, 8% de aire solamente, y miren, la verdad que yo no sé cuál es peor. Y este suelo es muy profundo, este suelo tiene más de 2 metros de profundidad. O sea, no tener suelo es tan mal como tener un suelo mal manejado. Y a lo que quería llegar, creo que es importante recordar a nuestros abuelos, bisabuelos, los que tenemos tradición agronómica en la familia. Hay que volver a las bases, hay que volver a lo que se hacía antes, a la simplicidad de la agronomía. No hay que complicarnos mucho con tantas fórmulas. Es importante, sí, no digo que no, pero no dejemos la practicidad en nuestro trabajo. Lo que hicimos nosotros fue tratar de recrear lo que teníamos con lo que queríamos. Es como la misión y la visión, ¿a dónde quiero llegar? Hay que recrear las condiciones propicias para que las plantas expresen su máximo potencial. Recordemos nuevamente los orígenes del palto: suelos oxigenados, descompactos. Y esto hicimos en 2017. Empezamos con los subsolados. Empezamos con el subsolado de calle y profundizaba esto alrededor de 60 centímetros en la calle. Nos gusta, porque te hace también una poda de raíces. Este es palto y este es cítrico. Y claro, salían los bloques que parecen cemento. Hace una poda de raíces y la planta, la verdad que regenera muy bien.
Esta foto es muy anecdótica porque el doctor Raúl Ferreira de Chile, al que lo cité anteriormente, hicimos una visita con él a mis campos en 2018 y le pedimos al fondo que haga una calicata, pero de casualidad hicieron la calicata sobre un espacio donde habían hecho una calicata anterior. Esto es una calicata sobre otra calicata anterior. Habían pasado alrededor de 5 meses y lo que vimos fue esta explosión de raíces. Entonces nos dimos cuenta de que hay que romper, hay que subsolar. Y el 2018, viendo esto, Raúl Ferreira va a Chile, me dice, oye, probé una técnica de subsolado distinta. Y la verdad que hemos roto los mitos, ya no tenemos miedo de romper el suelo, hazlo. Y en 2019 hice lo que me recomendó e hicimos eso. Entre planta y planta empezamos a profundizar el suelo con este tridente, es un trinche, y penetrábamos 1 metro de profundidad. Y vimos esto después de 45 días, una emisión muy buena de raíces. Entonces, vamos a ir ordenando un poco las ideas. El éxito para el palto es seguir una secuencia, como el bebé, ¿no? Primero gatea, camina, corre, y es igual el palto. No podemos saltarnos la secuencia, no podemos esperanzarnos que los reguladores de crecimiento, el paclobutrazol, el ácido gibberélico, van a hacer maravillas si primero no trabajamos las bases. Si queremos hablar de fertilidad biológica, primero hay que resolver la fertilidad física y química. Bueno, eso lo vamos a ir viendo. Y aprovechábamos en incorporar materia orgánica a cada hoyo de subsolado. Un amigo que me visitó de Colombia y vio esto, por las altas pendientes no podía hacer un subsolado mecanizado porque el tractor simplemente no lograba entrar, y con un trinche empezó a subsolar. Esto es en Manizales. Me cuenta que estas tierras habían sido tierras ganaderas y la compactación física era altísima por el pastoreo del ganado y se le morían las plantas, y con esto lograron resolver este problema. Y bueno, están así al día de hoy, muy contentos con esto. Para mí esto es incorporar aire, ¿no? O sea, subsolado es meter aire, inyectar oxígeno. La FAO 56 menciona que la raíz del aguacate puede profundizar hasta 1 metro. Esto lo vimos con Raúl Ferreira el 2019, que en sus pies también habían raíces. Y eso es lo que buscamos, tener una explosión de raíces. Este es un buen amigo, él es un buen amigo, Fernando Díez de Chile, y quedó también pues satisfecho con las raíces que estábamos logrando en los aguacates. Entonces, como conversábamos, esto lo mostró Prometeo, y lo conversábamos también con el doctor Ali ayer, para hablar de fertilidad biológica, primero resolvamos la física y la fertilidad química. Y luego vayamos al siguiente paso. Y voy a ver que no me pase mucho la hora, porque no te doy tiempo. Y luego vemos ya sobre la fertilidad biológica. A Innovac lo conozco hace 5 años y medio, fue parte de este proceso de cambio. Yo hace 11 años ya venía trabajando el tema de los subsolados físicos químicos. Innovac me dio herramientas que yo no tenía. En Perú son pocas las empresas que tienen herramientas para este tipo de problema. Muchos nos enfocamos a las hormonas, reguladores de crecimiento, si mi aminoácido tiene prolina o no tiene prolina, si tiene ácido glutámico o no tiene ácido glutámico. No hay productos mágicos. En un diplomado que estoy terminando con el doctor Tomás Fichet, él dijo: el regulador de crecimiento te podrá ayudar a aumentar el 50% de producción, no más. El aire, el subsolado, el manejo de suelo, yo creo que te puede triplicar, cuadriplicar la producción. Acuérdense, yo partí con campos de 8.
Ahora mis mejores campos están en 35. Y es más, el potencial todavía no lo conocemos. Yo creo que podemos llegar a 35, 40, aún es desconocido. Y es lo bonito de la agronomía, no hay límites. Los límites nos los ponemos nosotros. Y acá quiero hacer un pequeño alto, porque ayer pedí que me envíen unas fotos de Perú para mostrarle que estos son los camellones que nosotros trabajamos para ayudar a que drene el suelo cuando hacemos riegos de lavado. En el caso de ustedes sería por el efecto de las lluvias, para que el suelo drene. Y estas son las hojas secas que nos sirven para retener la humedad. Estas son las hojas secas que nos sirven para retener la humedad y tener las raíces superficiales que tanto queremos. Entonces, para nosotros es muy importante encontrar esto. Cuando removemos la hoja seca, queremos encontrar esto. Me gustó mucho la ponencia de José Carlos ayer, porque él también mostró trabajos con mucuna, asociaciones con café, y lo importante de tener material vegetal, abono verde, que nos mantenga la humedad. La palta tiene un origen, algunos dicen tropical, otros subtropical, pero al fin de cuentas la palta tiene un origen con suelo con humedad. No suelo fechado, un suelo con humedad. A las raíces necesitan tener humedad para poder crecer a este nivel. Este es un trabajo que también hicimos con mucuna. Estos son cítricos. Y bueno, esto es lo que las plantas necesitan, sobre todo el aguacate, más que el cítrico. El cítrico responde muy bien a esto, pero sobre todo el aguacate es una perfecta asociación con el cultivo mucuna. Y quería también, haciendo un alto a la charla, darles un consejo que nos costó muy caro en Perú. Como les comenté, mi empresa tuvo que matar el 30% de los cultivos hace 22 años cuando inició, porque no se había interiorizado que la calidad del cultivo empieza desde el vivero. Entonces es muy importante cuidar la calidad de las plantas que nosotros compramos del vivero, o que nosotros hacemos, o que nosotros preparamos en nuestros campos. Esto no va, esto no funciona, es raíz enrollada, le dicen de diferentes formas: cola de chancho, cola de cochinillo, raíz sentada, raíz torcida. Pero esto no va, esta planta se muere. Y se muere por efecto de la fitóftora. Acá hay unas palabras importantes que quería compartir con ustedes, que son muy importantes para la agronomía. La primera es el balance, la segunda es competencia, y la tercera, la respuesta más sabia, depende, porque todo depende. Cuando hablamos de balance, y era lo que hablábamos con el profesor Diniz ayer, largo y tendido, mientras veníamos de Campiña a Serra Negra, es la energía. O sea, ¿de dónde proviene la energía? De la fotosíntesis. ¿Qué pasa con la fotosíntesis? Hace respiración, va a la incorporación de nutrientes y produce aminoácidos. Entonces, la planta es una bomba energética, es una fábrica, es una máquina. Ya hablábamos oferta-demanda. La fotosíntesis es la oferta, la respiración es la demanda. Si tenemos una brecha donde hay más fotosíntesis que respiración, pues tendremos asimilación y reservas. Si la respiración es mayor a la fotosíntesis, habrá una demanda insatisfecha. ¿Y qué hace la palta? Aborta fruta. Si queremos kilos, no nos puede faltar reservas. Y acá es muy importante la luz. ¿Cómo tenemos fotosíntesis? Por la luz. Bueno, por la luz y evitando el estrés, evitando el cierre de estomas, evitando la fotooxidación, evitando los radicales libres. Y este es un ejemplo que me gusta mucho. Cuando les decía, este lote, este campo que yo tengo es cercano al mar, miren la cantidad de neblina, nubes, y este campo es pegado a la montaña, miren la cantidad de luz. Y lo relacioné mucho a un árbol
que tenemos en la entrada de mi empresa, donde la sombra hace que las plantas, que el maíz no desarrolle bien. Miren la importancia de la luz. Acá está clarito. Por eso yo les decía, luz y oxígeno. Ayer me llamó mucho la atención que no, al campo que fuimos, que no vi raíces superficiales, vi una sequía fuerte, el suelo estaba seco, estaba compacto, pero vi flores con brotes. Y ese brote es la hoja que te va a dar la fotosíntesis. Entonces, mientras tengamos hojas, brotes en las panículas, nosotros las llamamos flores indeterminadas, es como un hijo que nace con una billetera fuerte. Es un hijo que va a prosperar, es una fruta que va a quedar, que no se va a caer. Porque me gustó mucho las condiciones de luminosidad, de altura que tienen ustedes, de diferencial térmico entre el día y la noche, que hacen posible tener el tipo de plantas que tienen ustedes y que yo vi ayer. Y se hablaban de 20 toneladas de aguacate. Ahora yo me pregunto, si esto lo descompactamos, trabajamos las raíces, trabajamos la fotosíntesis, ¿a cuánto podría llegar a Brasil? ¿Cuál es el potencial de Brasil? Yo lo veo altísimo. O sea, lo que veo en Brasil es un potencial tremendo por las áreas y zonas que tienen ustedes. Me gustó mucho esto de la doctora Karen Sagredo de la Universidad de Chile, donde cuantifica las horas en amarillo con sol, las horas parcialmente nubladas y las horas nubladas que tienen a lo largo de los meses. Entonces, cuando hablamos de día corto, día largo, bueno, hay que cuantificar cuánto es sol, cuánto es parcialmente nublado y cuánto es nublado. Es muy importante. Acá viene el tema de la luz que conversábamos. Y el doctor Ricardo Cautín, de la Universidad de Valparaíso de Chile, siempre comenta que la iluminación debe ser completa a ambas caras, y estamos hablando de la luz, para poder tener una buena actividad fotosintética y con eso las reservas que necesita la planta para sostener una buena producción. Le dejo una inquietud para investigar. La agronomía es la ciencia del lugar, y así como yo tengo en Perú, ustedes también tienen en Brasil diferentes zonas. La pregunta es, y también nos guiamos de otros países, por eso les digo, no copiamos recetas, veamos conceptos. La pregunta ahora es, ¿producir aguacates en condiciones templadas podría parecerse a producir aguacates en condiciones tropicales o subtropicales? ¿El metabolismo en condiciones tropicales o semitropicales será el mismo que el metabolismo bajo condiciones templadas? ¿La demanda energética será la misma? ¿La dinámica en la acumulación de reservas será la misma? Ahora viene la agronomía y la ciencia del lugar. Este cuadro me gusta mucho, del doctor Tomás Fichet de la Universidad de Chile, donde vemos que el desgaste energético para producir palta es casi el triple que el desgaste energético para producir naranja o manzana. ¿Por qué? Porque los aceites tienen un costo energético alto. Por eso es muy importante la fotosíntesis. Otro cuadro muy interesante de un investigador chino. Esto está miren lo que está en el recuadro. Los almidones se almacenan principalmente en las ramas, luego en las raíces gruesas, luego en el tronco y luego en las hojas. Por eso me gusta mucho esta práctica de medir grados Brix en las raíces y armar parámetros de grados Brix en cada lugar, que era con lo que conversábamos con Denise. Considero muy importante medir almidones para proyectar una poda, para proyectar una campaña y para adaptar un plan agronómico. Ahora, seguimos con las preguntas. En un clima tropical o semitropical, sabemos que tenemos una fuerte actividad de la planta. Luego, frente a un estrés,
que compromete parcialmente la actividad fotosintética, sabemos que habrá menos carbohidratos y por ende la planta acumulará menos almidón. Lo que tenemos que hacer es menos estrés, salir del estrés. El reto entonces que tenemos los agrónomos, los productores de aguacate, es cómo logramos mantener la capacidad fotosintética máxima y que no se fotooxide para poder tener la mayor cantidad de acumulación de reservas. Entonces, para esto hemos visto la importancia del manejo del suelo, del riego, nutrición y poda. Para mí va en ese orden de importancia: manejo de suelo, riego, nutrición y poda. ¿Qué quiere decir? Que si no manejo el suelo, probablemente mi riego no será eficiente. Si no manejo el suelo y mi riego no es eficiente, la nutrición no será eficiente. Y si todo esto anterior no es eficiente, la poda no responderá como yo crea, como yo quería que responda. Entonces no podemos manejar la poda si no manejamos el riego, la nutrición antes. Y para esto yo creo que para maximizar el potencial, los bioestimulantes sería el siguiente punto también de importancia. Y Alberto va a conversar sobre los bioestimulantes ahora en la tarde, que yo creo que es el siguiente boom que tendremos en la agronomía. Y era lo que conversábamos del estrés. Para mantener el máximo potencial, este estrés debe ser cero. A medida que tenemos estrés, el rendimiento disminuye. Esto también les dejo una idea suelta. Lo conversábamos con Denise ayer. Este es un artículo de la revista Red Agrícola, que es una revista chilena que está en Perú, Chile y Colombia, donde el doctor Tomás Fichet hizo un estudio con CPPU, TDZ y 6-benciladenina, donde ve que las citoquininas pueden ayudar a mejorar la producción de aguacate. Les sugiero que vean este artículo, que la verdad que es un ensayo con estas tres tipos de citoquininas, que está muy bueno. Entonces, les sugiero que hagan mediciones de los azúcares de reserva. Midan almidón, midan arginina, en raíz, en yema, midamos grados Brix y construyamos una curva de carbohidratos para cada región, para cada lugar, y guiarse cada vez menos de los instintos, de las corazonadas, y hagamos más mediciones para tomar mejores decisiones. Para ir terminando, la cuaja, el amarre de fruta, es altamente dependiente de la calidad de la madera. A mayor distancia del eje principal del árbol, fruta de menor calibre y menos cuaja. Para esto es muy importante la renovación de la madera, trabajar con árboles rejuvenecidos. Me gusta mucho este concepto de definir a la poda como la gestión de la madera. Yo siempre lo veo como cañerías de presión de agua, primarias, secundarias, terciarias. Tiene que haber un flujo entre las cañerías. Y retrocedo un poco, que es el flujo que transporta agua y nutrientes por el xilema y que transporta carbohidratos fotosimilados por el floema hacia los órganos de reserva. Si las cañerías están mal, pues el transporte estará mal. Y este es un paso rápido en esto, un ejemplo de renovaciones. También lo hablábamos con Denise ayer. Nosotros renovamos a nivel de rama primaria, como está acá, y este es el rejuvenecimiento que hacemos. Podemos hacer la renovación a la mitad del árbol o el árbol completo. El problema de esto es que tenemos un año sin producción. La ventaja de esto es que la mitad del árbol sí produce, mientras la otra se va renovando. Y el carbohidrato, la reserva, va a potenciar a la mitad del árbol que quedó. No es que si corto la mitad, reduje la mitad de producción, no, porque se potencia la mitad que queda. Este es un ejemplo del año 2017. Miren esta cantidad de flores con pocas hojas, árboles viejos, vacíos por dentro. Y esta es una foto del 2020 luego de haberlo renovado por ambas caras. Acá estaba en 12 toneladas por hectárea y acá está en 30. En 3 años. Y bueno, con esta madera podemos tener estas cuajas. Este es un artículo de la revista Red Agrícola
que nos hicieron hace unos meses, en febrero del 2021, donde dice a la búsqueda del verdadero potencial del palto en el Valle de Chincha. Quiere decir que el potencial aún no lo conocemos, seguimos a la búsqueda, ¿no? Vamos a ver, mi meta es llegar a las 40 toneladas, 45, y cuando llegue a las 45, bueno, veremos si podemos llegar a las 50, de eso se trata. Y esta es una frase que siempre le digo a mis fundos, cómo quisiera empezar la campaña, o sea, hay que ser coherentes con lo que hacemos y con lo que decimos. No podemos esperar magia, porque la magia no existe. No podemos esperar resultados si no trabajamos para los resultados. La planta es un árbol de reserva. Demora entre 2 a 3 años para empezar a responder. Si iniciamos una campaña mal, muy probable que terminemos mal. Si empezamos una campaña bien, muy probable que terminemos bien. ¿Es así? Y esto es muy importante para nosotros. Si empezamos bien, tendremos una floración equilibrada, flor brote, buena cuaja. Si empezamos mal, tendremos alta floración, alta cuaja y caída. Y esto me llamó la atención ayer, como les decía. Vi que todas las flores tenían brote. Entonces hay una oferta-demanda bien puesta en lo que vi ayer. Si trabajamos suelo, raíces, pues el potencial puede ser súper grande. Entonces, pues yo terminando, el manejo intenta integrar todos los factores presentados. Una acción aislada va a generar múltiples respuestas en el sistema. Quiere decir, por ejemplo, si hablamos de raíces, hay un juego hormonal que está ahí, no es una hormona que enraiza, es un balance de hormonas, por eso se llama el crosstalk, que es la interacción entre hormonas, no hay una acción independiente, es un conjunto de acciones que hacemos. Igual esto, la regulación del crecimiento y desarrollo es un balance entre señales externas, luz, calidad de luz, versus señales internas, y viene todo el balance hormonal de las plantas. Y los mensajes finales, el conocimiento no es una vasija que se llena, sino es un fuego que se enciende. Nunca dejemos de aprender, no dejemos de investigar, no dejemos de compartir. Esto es de TQC. Sabemos, y esto dice la poca importancia que le damos a las plantas. Muchas veces vamos a un campo mirando la poda, mirando la fruta, pero nunca las raíces, no las calicatas, no la compactación. Entonces, una frase de Leonardo da Vinci, sabemos más del movimiento de los cuerpos celestes que sobre el mundo que está bajo nuestros pies. Una frase que me gustó mucho de Innovac, la nación que destruye su suelo se destruye a sí misma, de Franklin Roosevelt. Esto es muy importante, hemos aprendido mucho en Perú. Cuando el agrónomo te dice que hay otro proveedor que lo venda a mitad de precio, no caigamos en esto, tengamos mucho cuidado. Este es un mensaje que les digo con toda sinceridad. Y es así. Para concluir, felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Amemos la agronomía. Les presento a mi equipo de trabajo en Chincha. Mi grato agradecimiento a todos ustedes, a los anfitriones de este excelente simposio, por todo el valor vertido acá. Un gran agradecimiento a mi gran equipo de asesores que nos acompaña en Perú. Un grato agradecimiento a Innovac por su gran equipo de asesores y su muy buena calidad de productos. Y para concluir, vayamos paso a paso, trabajemos la descompactación del suelo. Hablemos, yo no soy asesor, yo trabajo exclusividad para mis fondos, entonces yo puedo tomarme la facilidad de poder hablar de productos comerciales, porque yo trabajo para mis campos. Si yo hablo de productos comerciales, yo empiezo mi primer paso descompactando el suelo. Me gustan mucho los surfactantes, Chemi tiene uno muy bueno que es el Infiltramás, pero yo lo uso junto con el Promesol 5X, que me parece muy bueno. Una vez que descompacté, el Radigrowth enraiza. Una vez que enraizaste, puedes buscar exudados radiculares, tienes el Exurroot, tienes, si quieres por ejemplo promover la subida de nutrientes, pues tienes el Nutrisort. O sea, tienen muchas herramientas ustedes, pero tienen que ir paso a paso. No dejen de avanzar. Vayamos resolviendo la cuestión física, la química, la microbiológica y vamos avanzando. Un error es muchas veces meter el paquete completo y esperar resultados rápidos. No es así. Y bueno, finalmente les agradezco, digo mis dos palabras, las dos únicas palabras que sé en portugués. Muito obrigado. Gracias.
Bom, muito obrigado, Juan, por sua palestra, por compartilhar seus conhecimentos conosco. E agora, pessoal, a gente tem a sessão de perguntas e respostas. Nossa equipe vai estar com o microfone. Quem tiver pergunta, pode fazer em português tranquilamente, o tradutor vai traduzir para ele em espanhol e aí ele responde, ok? Fiquem à vontade. Parabéns pela apresentação, obrigado aí por compartilhar também. Você falou do potencial que o Brasil tem de produção. Queria saber a sua opinião a respeito pela experiência que você tem com as exportações, a respeito da janela de produção de palta rasa no Brasil. Então a gente tem o início de campanha aqui de colheita em meados de março, abril, até julho, agosto, né, com possibilidade de estender um pouco mais. O que você acha, como você nos vê o Brasil encaixado aí no mercado internacional? Pues lo veo excelente. Los mejores precios de la palta, nosotros en Perú los encontramos entre enero y quincena de abril. A partir de mayo hacia fines de julio es cuando tenemos una alta oferta de paltas. Y nuevamente el precio vuelve a subir en agosto, septiembre. Entonces las ventanas de enero a quincena de abril son muy buenas, así como la de agosto y septiembre. Algo que ayudó mucho en Perú fue que los primeros campos, como dije, los tenemos hace 25 años y hace poco más de 20 años los pocos productores privados que se animaron a sembrar palta formaron una asociación que se llama ProHaz, y esa asociación de productores privados le dio mucha fuerza a la industria y un poder de negociación hacia el mercado. Entonces es muy importante siempre la asociación de privados cuando queremos, sobre todo en una industria que ya está formada de paltos. Esta asociación inicialmente negociaba precios, condiciones de mercado, barreras que podían existir a ciertos mercados, ayudaba al gobierno a aperturar tratados en mejores condiciones, y a veces los países te ponen ciertas barreras para arancelarias. Entonces, siempre cuando hay una asociación tienes un mayor poder de negociación. Pero sí, yo veo un altísimo potencial que tienen ustedes. Bom dia. Sobre a questão do carboidrato, do amido nos ramos, você disse que faz um manejo. Como é quantificado o carboidrato nos ramos e qual o manejo para elevar esse carboidrato para provocar a florada máxima? Partiendo de las mediciones de reservas, lo que tenemos más a la mano es medir Brix a nivel de raíces con el equipo que vimos ayer, y esto ya nos da un primer punto de partida. Para medir almidones, que es tu pregunta, también es una manera importante para, así como tenemos el Brix de la raíz con la que podemos relacionar niveles de azúcares en raíz y producción, podemos también hacer más mediciones para seguirlo relacionando con la producción y tener una mejor proyección. Entonces, para el nivel de carbohidratos, eso yo lo conversé con unas experiencias que tuvieron en el INIA Chile. Lo que ellos hacían era, cogían ramas de la primavera anterior, o sea, ramas de 10, 12 meses de edad, que tenían alrededor de 15 a 20 centímetros, tomaban las muestras y las llevaban a laboratorios especializados que midan carbohidratos. En Perú nosotros tenemos un laboratorio español que es muy bueno, que se llama Agrichem. Me parece raro que la verdad que no está acá, eso me sorprendió que no está acá. Y ellos desarrollaron esa técnica para medir carbohidratos. Un asesor de Chile, Francisco Gardiazabal, me contó que entró en comunicación con el Línea Chile, con Raúl Ferreira, y vieron que para Chile valores, es lo que me dijeron, de 11% a más de almidón en yema
era una buena proyección para un futuro rendimiento. Nosotros tomamos ese mismo análisis en estas ramas de primavera y para un campo de 30 toneladas por hectárea vimos que tenía 19% de almidón. Entonces estamos construyendo curvas para ir relacionando brix en raíz e almidão em yemas. Bom dia. Obrigado pela palestra aí, que foi muito gratificante. E eu queria fazer uma pergunta que o senhor falou no cultivo no Peru, sobre o passar no enraizamento, passar o subsolador no solo compactado. Eu queria saber se isso pode ser aplicado no abacate tropical, num pomar velho, um pomar de mais de 30 anos, se pode descompactar a terra passando uma grade ou até um subsolador, e até que profundidade esse caso poderia passar, até que profundidade poderia passar. Cuando hicimos el trabajo del subsolador, ese año, el 2019, Raúl Ferreira lo probó en Chile, pero también lo probó en Guatemala, en Costa Rica, lo probó en bananos, lo hizo en aguacates, y la verdad que las respuestas fueron espectaculares. Siempre es bueno hacer la precisión de que se sugiere entre 7 días antes o 7 días después del subsolado hacer una aplicación de fungicida. Nosotros usamos ya sea imexazol o carbendazim, pero también hemos hecho subsolados donde no hemos usado ningún fungicida y no se nos ha muerto ninguna planta. Pero claro, un asesor siempre te va a decir, usa fungicida para mayor seguridad. Y lo he hecho en Centroamérica, le ha ido muy bien. Vimos en Colombia con el trinche, y ese trinche estaba a 70 centímetros. En Centroamérica con la máquina sí se logró hacer 1 metro, como lo hago yo también a 1 metro. Y ese trinche en Colombia, por si acaso, lo hicieron también sin fungicida. No digo que lo hagan sin fungicida, digo que no le tengan tanto miedo a romper el suelo, porque una compactación física se resuelve con medidas físicas. No podemos pretender resolverlo con medidas químicas. E outras estratégias, além da subsolagem e do uso do promessol, que vocês utilizam para descompactação? Podemos también, como les dije, con los surfactantes, romper la tensión superficial del agua y por carga hidráulica también bajar. Química tradicionalmente se usa ácido sulfúrico, por ejemplo. En mis condiciones no puedo porque tengo calcio, entonces se enyesaría formando sulfato de calcio. Enyesaría las raíces y tendría moteaduras de yeso. Otras soluciones químicas, para mí lo principal, y lo dijo Prometeo, es equilibrar las bases del suelo. Ese 30% de calcio que tienen ustedes, pasarlo a 65, 75, seguir ustedes con sus magnesios de 15 a 20%, sus potasios entre 5 y 7%. Por ahí va la respuesta, en equilibrar las bases. Porque eso es lo que te origina la compactación química. También el uso, por supuesto, de materias orgánicas en todas sus formas y lo que tengan ustedes disponibilidad, desde abonos verdes, compost, humus, biofermentos, húmicos, fúlbicos. Si queremos estructurar el suelo, el húmico es una excelente opción. El fúlbico es más absorbido por la raíz, el húmico no absorbe la raíz por su alto peso molecular y te hace una buena granulación, estructuración del suelo. Sí, entonces creo que va en el sentido de equilibrar las bases. Algo que me llamó la atención en los análisis que vi de ustedes es que es cierto que un suelo de una textura como la tienen ustedes, entre francos arcillosos, son suelos ricos, son suelos fértiles. Entonces con los análisis de suelo pude ver que tienen buenos niveles de nutrientes. Estaba viendo pues los miligramos por kilo que tienen de calcio, de magnesio, de potasio, y son suelos ricos. Pero si tenemos el sistema bloqueado, pues cuando veo los análisis foliares me doy cuenta de que el calcio le cuesta subir, que al potasio le cuesta subir, y eso es lo que deben de trabajar. O sea, yo los suelos de ustedes los veo como
¿cómo te puedo decir? Como una billetera que es rica, o sea, que tiene dinero, pero con un candado, que no la pueden abrir porque está bloqueado. Igual, veo que esos nutrientes están bloqueados en el suelo y no pueden hacer disponibilidad, no pueden hacer uso de ellos. Entonces, ustedes ya lo tienen, lo que tienen que volverlo es disponible. No es meterle más fertilizante para subir los niveles, porque sería peor. Es desbloquear lo que ya tenemos. ¿Y cómo desbloqueamos? Haciendo que fluya. ¿Y cómo fluye? Descompactando, enraizando y todo lo que hemos conversado. Desde físico, químico, y no me metí en la parte biológica porque ya el doctor Ali lo hará. Juan, muito obrigado.